Dale, con gusto. Estamos entrando ya en los últimos 10 días de campaña. Creo que, es más, quedan esta semana hasta toda la semana y la semana que viene hasta el día jueves que se puede hacer publicidad. Y hemos estado viendo los distintos spots de campaña. ¿Crees que lo vamos viendo y vamos analizando? Con mucho gusto. Bueno, veamos por un lado el spot del oficialismo, Daniel Tomás. ¿Lo pensaste? Entonces, el 11 de agosto, seguro que vas a saber a quién votar. Lista 501. Todos somos futuro. Frente para la Victoria. Tomás, Ferrá, Chanampa, diputados nacionales. ¿Qué es lo que quiere dejar como mensaje el oficialismo con este tipo de avisos? Clásico del oficialismo, digamos. Hay algunos elementos que son centrales en la cultura política del sanjuanino. Uno es el centro cívico. ¿Bien? En diversos lugares hay íconos de algunas cuestiones. El centro cívico es un ícono del no se puede histórico, como la Clancay en Hachar, digo, para trasladarlo a algún otro lugar. Básicamente hace uso de la diferencia entre el centro cívico en ese momento y lo que es en la actualidad para proponer luego futuro. Con un elemento adicional que tiene que ver con la escasa penetración de los partidos políticos, que es decir, no necesitas ser justicialista, te basta con ser sanjuanino, que tiene que ver con los procesos de identificación con los partidos políticos que son hoy menores a lo que eran hace unos años atrás. Ahora, lo que se está plebiscitando de acuerdo a esta publicidad es la gestión o el candidato. A ver, lo charlamos hace unas semanas atrás aquí mismo, ¿no? Decíamos que el primer elemento decisor es sí o no a la continuidad de gestión. En ese sentido, la campaña del oficialismo se ancla en un plebiscito a la gestión, ¿no? A la gestión de gobierno, más allá de quiénes sean los candidatos que estén en este momento representándolo. Cuestión que sucede en varios lugares, pero particularmente en San Juan es bastante fuerte, ¿no? ¿Es una buena decisión esa? Habría que preguntar a los publicistas, pero en principio, ¿qué te digo? Esto es inevitablemente así en las elecciones de medio término, sobre todo cuando son elecciones legislativas en lugares o en zonas, como es toda Latinoamérica, donde es muy presidencialista o ejecutivista, con lo cual se termina plebiscitando, quiera uno o no lo quiera, una gestión de gobierno. Bien. Veamos dentro de lo que es la interna de Compromiso Federal, las 4 principales fuerzas dentro de Compromiso Federal que van a decidir quién es, entre esas 4, la que pasa el paso, precisamente. El trabajo de todo ser humano se retribuye con el sueldo, que es una contraprestación, no una ganancia. Por eso desde el Congreso vamos a eliminar este impuesto a los trabajadores. Conte, Abayay, Colombo, precandidatos a diputados nacionales. Actuar unidos por San Juan. Lista 503. Frente Compromiso. Conti, aquí lo que apunta. Conti le habla a la clase media. Él le apunta a la clase media. Sí, a ver, en este spot al menos claramente apunta a la clase media por 2 o 3 cuestiones. Una, el tema. Digo, ese tema no es un tema de trabajadores informales, es un tema de trabajadores formales con sueldos medianos, clase media. Y otra, el tono y los textos, es una contraprestación, son palabras un tanto complejas. No se lo ve exultante, la forma de dirigirse es la de alguien a que se le denota incluso cierto cansancio, ¿puede ser? A ver, puede ser. En principio está hablando a la razón. Nosotros tenemos diferentes cuestiones que ya vamos a ir viendo. Puedes hablar a la razón o a la emoción. Digo, el ciudadano vota con la razón, con el corazón, con la cabeza, con el corazón y con el estómago. ¿Bien? Cada una de las publicidades apunta, las 2 que hemos visto ahora, la primera apunta bastante a la razón, un poquito al corazón. Esta, pura razón. Pura razón. Ahora, pero estéticamente esta es la típica publicidad de campaña sanjuanina, digamos, ¿no? El candidato, primer plano, fondo neutro y las imágenes al final del recorrido de campaña. Esto es típico, si uno lo vamos viendo las otras campañas y vamos a ver si no se repiten inclusive muchas de los avisos publicitarios. Mauricio Ibarra. Con este equipo, San Juan se hizo sentir en Buenos Aires. Nuevas ideas para un mejor país. Un equipo joven, de gran experiencia. Unidos por la provincia, unidos a Ibarra. Sobre todo, un equipo con ganas. Compromiso Federal. Bien. Bien. A ver, cada candidato, acá hay una mirada un tanto distinta, ¿no? de este asunto. Cada candidato toma algún diferencial. El diferencial de Conti es su experiencia económica. El diferencial de Ibarra es que, si bien es casi tan joven como el resto de los integrantes de la fórmula, tiene mucho más experiencia joven, digamos. Ahí no hay un mensaje bastante
específico. Y sí muestra un equipo. Digo, Conti aparecía solo. Ahora, aparece el en el trabajo de marco un de equipo. legislador no es de equipo, muchas veces, o sí. O la gente no lo interpreta eso, no va tan a lo finito. Sí, a ver, en estas cuestiones, primero, el 60% de los sanjuaninos sabe que son elecciones a legisladores. Esto es, 4 de cada 10 no saben ni siquiera que se están votando legisladores. Entonces, imagínate... Bueno, esta mañana estaba con un profesional que me decía, che, ¿y quién es el candidato a senador? Digo, no se renueva el Senado. Bueno, no sabía. Bueno, esto se repite en todo San Juan, 4 de cada 10. Esto es mucho menos de lo que era hace 2 semanas atrás. Digo, había una fuerte campaña aquí mismo de concientización. Así todo, todavía 4 de cada 10 no saben que se vota. Imagínate si pensarán si la labor de diputado es de equipo o no es de equipo. Claro, pero ¿no? el spot ese también recurre apunta a la mujer, digamos, 2 mujeres hablando, es una fuerte presencia femenina también en ese sentido, ¿no? Sí, creo que tiene, hace un poco más de foco en la mujer que algunas otras listas. Esto se evidencia creo que hasta en el mismo estructura del voto, ¿no? Hasta en las fotos que aparecen en el voto, y también aparece en el spot de campaña, ¿no? Eduardo Cáceres del PRO. Necesito de tu participación y compromiso. Eduardo Cáceres, diputado por... Era más... Hay una que es más larga, donde Sí. él sale recorriendo San Juan. No sé si los chicos la tienen, pero bueno, esa es la última, la más reciente, Sí. digamos, ¿no? La más impactante. Donde él sale en la casa de Sarmiento y recorriendo. ¿Cómo lo ves a ese tipo de publicidad? A ver, la de recién hablábamos y me hacían algunas señas si era corazón, razón, hay también una mezcla. Aquí en realidad lo que hay es presentación, nosotros tenemos algunas que son ideológicas, otras que son valóricas y otras que son de presentación personal. Digamos, básicamente la estrategia de Cáceres es lo que está presentación buscando personal. es hacerse conocido. Exactamente, digamos, a ver. Que o coincide ganar un poco votos, también sí. con la cartelería. Sí, o ganar votos así, digamos, no es que eso implique resignar una elección, sino entre política, valores, presentación personal, define esa tercera estrategia que es una de las clásicas también dentro de las estrategias políticas. Uno puede definir que lo que quiere es presentarse personalmente. El PRO a nivel nacional lo está haciendo en muchas campañas. Entonces, uno haciendo un asado, otro diciendo soy como vos. Tiene que ver con esta La misma del estrategia. un ex árbitro también está haciendo lo mismo Sí, con una la presentación. de Baldassi. Baldassi en Córdoba. Baldassi en Tal Córdoba. cual. Son de presentación personal en términos de... Fabián Martín, veamos. ¿Cuántas veces te has preguntado si las cosas pueden mejorar? Seguramente muchas. En el Congreso Nacional se dictan leyes que deciden nuestro futuro. Por eso, nada mejor que votar a alguien en quien puedas confiar. Uno de los tuyos, solo alguien como vos, puede hacer que las cosas cambien. Vos ¿Parecida a la de Conti en alguna medida o no? A ver, en lo visual, en lo estratégico es quizás más parecida a la de Cáceres, ¿no? Y con algún elemento valórico. Habla de la confianza, un valor. Esto es extrapolítica la confianza, no es de otro orden. Habla del valor de la confianza y de la necesidad de confiar en él. Anclada en un elemento visual. Esto es el primerísimo plano. Digo, te estoy mirando a los ojos. Sí, con esa tiene más Eso edición. es lo que quieren decir, te preponderante estoy es la mirando los imagen de ojos, él. por eso Claro. se hace el primer plano. Ergo, no tengo nada que esconder. Digo, hay muchas cosas detrás de un plano de ese tipo que tiene que ver con ese mensaje. Puedes Bien. confiar en mí, básicamente. Nancy Abelín, veamos. Nuestra nación necesita recuperar la República. Ese cambio puede comenzar con tu voto. Voto que pone fin al silencio de muchos y ayudará a terminar con esta mayoría automática de legisladores. Así, ¿Cómo ve la de Nancy Abelín? Razón pura. Digamos, estuve hace un ratito viendo la completa, es razón pura, ¿no? Y habla de recuperación republicana, de algunos elementos que tienen que ver con la historia de su partido también. En alguna medida lo que está haciendo es revalorizar la estrategia Ahí, ¿a histórica quién le cruzada. apunta? ¿Al electorado propio de la Cruzada Renovadora o al enojado con el kirchnerismo? A ver, hay varios que le apuntan al enojado con el kirchnerismo. Una es ella. Digamos, uno es ella, digo, por decirlo. Uno es ese frente electoral que está trabajando fuertemente con esto, diciendo básicamente que Conti también en algún momento dice que nos devuelvan la República. Estamos hablando ahí al segmento de electores sanjuaninos que están en contra del gobierno nacional. Ese es básicamente su objetivo. Y en este caso apuntando directamente a la razón. Bien. Hugo Domínguez, de la Unión Cívica Radical. A la corrupción, saca la roja. A la violencia y a la inseguridad, saca la roja. A la mentira, saca la roja. A la demagogia, saca la roja. A la saca la roja. Al atropello a la justicia, saca la roja. A la reforma de la Constitución, saca la roja. Hugo Domínguez, diputado nacional. Marina Aracena, Raúl Esteban. Digamos, sale de los cánones de los otros comerciales, ¿no? Es la más jugada, publicitariamente es la más jugada. Ahora, saquemos la foto final y aplica a Formosa o a Tierra del Fuego. Tal cual. Bien, convengamos, digamos, y es más,
tengo mis dudas de si no se esté aplicando en Formosa y en Tierra del Fuego, pues me da la impresión de ser un paquete, apunta al mismo público, lo haces de un lenguaje un poco más joven, pero es al mismo público. Pero es sacar la roja. más estilo crónica también, más estilo... Tal cual. Pero pone el partido en primer plano, digamos, ¿no? Claro, que en este caso va solo, con lo cual, bueno, es una forma de poner en valor una cuestión que en algún momento fue criticada como estrategia política, es decir, vamos solos, somos la roja. Ellos lo que quieren entonces en este caso es también recuperar el votante tradicional de la Unión Cívica Radical. Exacto, y algún segmento de enojados con el gobierno nacional que puedan pensar en esto, en sacar la roja. Bien. Veamos la última de las que tenemos de los partidos provinciales, en este caso Dignidad Ciudadana. Que no te avasallen. Yo también estoy cansado de la soberbia, la mentira y de la corrupción. Soy Alberto Sánchez, un ciudadano como vos, y quiero que se respeten nuestros derechos. Conocenos. ¿Cómo la ves? A ver, también primerísimo plano, hay alguna cuestión musical ahí dando vueltas que por ahí mete un poco de ruido en términos de lo local, ¿no? ¿Por qué el tango vendría a ser la pregunta? Claro, pero también básicamente, que no te avasallen, es el mismo público, dirigida al mismo público de la Unión Cívica Radical, de la Cruzada Renovadora, de varios de estos El partidos. electorado que está del otro lado y que tiene que decidir por una de estas propuestas, no hablemos la del oficialismo, porque la del oficialismo es clara, te ofrezco esto, apoyar o no una gestión. En la oposición, ¿hay alguien que se haya destacado con estos spots? ¿O terminan siendo todos tan parecidos que la gente al final no se decide? A ver, no todo el mundo le está hablando al mismo público, en principio. Me da la impresión de que los spots en esta campaña electoral, por las características legales de esta campaña, van a tener menos peso que en otras. En términos de efectividad publicitaria, me da la impresión de que no hay una cosa que uno ha dicho, puf, esto es impactante. Al menos no hasta ahora, porque podría suceder quizás que en estos días aparezca algo, pero sí están varios de ellos claramente apuntados al público objetivo. Hay que recordar que estamos en un escenario de mucha fragmentación, donde una elección se puede ganar con muy pocos votos. Entonces, mimar bien al electorado propio alcanza, digamos. Veamos qué es lo que pasa a nivel nacional. Una campaña del oficialismo, en el caso de la Sota, oficialista en Córdoba, y una campaña de la oposición, que es el caso de Massa en Buenos Aires. Gringo, entre tantas obras, hemos construido, continuado e inaugurado juntos nada menos que 6 puentes en Córdoba. Las grandes obras no se hacen de un día para otro, se hacen con continuidad. Que uno no destruya lo que construyó el otro. Las obras más importantes para Córdoba no las hace el gobierno nacional, las hacemos nosotros, los cordobeses. Y eso no deja de sorprender. ¿Estás bien, negro? Sí, estoy bien. Está bien, está bien. Te dije que era alto. Pero quedó lindo. Pero alto. Hace un tiempo ya que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pelea. Me pegan de un lado y del otro. Si quieren pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear contra la inseguridad, porque vos tenés miedo. Vamos a pelear contra la inflación, para que te alcance la plata. Vamos a pelear contra los impuestos al trabajo. Vamos a pelear por una corte independiente y contra la reelección indefinida. Vamos a pelear por más asignación universal, por más inclusión jubilatoria y por más empleo. Vamos a pelear por los problemas que tiene nuestra gente, porque sumar es abandonar las divisiones del pasado y empezar a pensar en el futuro. Diferentes los avisos. ¿Cómo recuperarse del primer aviso? ¿No? La utilización del humor para atraer votos. ¿Sí? Además, la utilización del humor en Córdoba y en cordobés. Digamos, me parece que es muy lograda en ese sentido. El fondo es el mismo de la primera que vimos del Frente para la Victoria. Digo, el fondo ideológico del asunto es defender una gestión en virtud de las obras que se han realizado. Digo, el fondo es el mismo. Lo que despegándose del gobierno nacional, ¿no? En ese caso, por una cuestión de posicionamiento, pero digo, defendiendo la labor propia, ¿no? Pero lo que hay es una producción publicitaria diferente y un juego con un elemento que es cierto que en esta campaña se ha usado poco y que bien utilizado es muy útil, que es el humor. El humor abre, el humor acerca, digamos, en ese sentido. Y creo que en esta campaña aquí en San Juan se ha usado poco y ahí está bastante bien usada, ¿no? ¿Y en el caso de la de Massa? Bueno, y la de Massa además necesitas un actor, ¿no? Necesitas un candidato con características particulares que pueda trabajar eso, porque lo cierto es que es un corto publicitario
que podrían haber contratado a alguien para hacerlo, digamos. Hay muy buen trabajo de interpretación de esto, sacarse el saco en el momento justo, sin perder los tonos, en ese sentido, y navegando ese delgado equilibrio que debe navegar Massa entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Lo logra. Él reconoce que fue parte del gobierno y que hoy lo están criticando. O sea, no deja de lado su participación en el gobierno. Y eso que sería gris, digo, cuando estoy ni de un lado ni del otro, se transforma en muy potente cuando Con la hay... actitud. Exactamente, una actitud de vamos a pelear, pero contra otras cosas, corre el foco, digamos, del enfrentamiento. Queda la última semana. ¿Qué es lo que va a decidir en esta última semana? ¿Algún cambio de humor en la sociedad o ya está prácticamente el destino de cada candidato fijado? A ver, las campañas son cada vez más se concentran en la última semana. Digo, hay un proceso histórico en el cual cada vez se van concentrando más estos movimientos en las últimas semanas. Cosa que nos complica mucho el trabajo a nosotros los encuestadores, por cierto, pero que es un fenómeno que nos excede, ¿no? Hay un 20% del electorado que termina de definir su voto en el cuarto oscuro, ¿bien? Y en el último día de la elección. A ver, ¿qué pasa? Uno puede, en virtud de lo que va diciendo, inferir a quién va a terminar votando, pero hay un porcentaje importante que hace o alguna modificación a último momento o se define aún en el cuarto oscuro. Le iba a votar a tal y terminé votándolo a tal otro. Todo ese proceso va a tener que ver con lo que se haga en términos publicitarios, en términos de prensa, digamos, de trabajo con la prensa. Hay que pensar que los spots definen, pero están preparados. Una entrevista no. Y llega, por ejemplo, desde otro lugar. Bien. Con lo cual, todo el trabajo que hagan los candidatos en esta última semana va a ser fundamental. Con un elemento adicional, la movilización el día de la elección. Creo que eso es el combo que queda de aquí dentro de 10 días para ver cómo se define. Muy bien. Maxi, como siempre, muy claros los conceptos y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuándo cerrás la última encuesta? Supongo que sobre el jueves de la semana que viene, que es el último momento que tenemos para publicar va a estar muy difícil, porque va a ser muy cerrado el resultado, ¿no? Sí, a ver, no somos adivinos. Si no podemos decir, mira, va a ganar Juan, vendré y te diré, mira, no sé quién va a ganar. Porque lo cierto es que ojalá fuéramos magos, como sería hermoso, pero no es el caso. Muchísimas gracias, Maxi. Un placer. Vamos al corte, ya venimos para despedirnos. Vamos.